el Colegio de Médicos del Sistema Universal de Salud? Bueno, es que son dos conceptos totalmente distintos, ¿verdad? El Sistema Universal de Salud es un concepto claramente definido por la humanidad, que todos sabemos de qué se trata, cómo funciona, qué pretende y cuál es la estructura de estos sistemas. Sistema Universal de Salud. El hecho de introducir el término universal, entre comillas, dentro del nuevo concepto que se está pretendiendo introducir en Puerto Rico, es obviamente equívoco, porque no corresponde a un sistema universal de salud. Es el uso de la palabra universal pura y llanamente con fines de hacer creer que se está implementando un sistema universal de salud, lo cual no es correcto. Lo que se está haciendo es diciendo, acceso universal quiere decir que todo mundo va a tener acceso a alcanzar la llamada reforma de mi salud, o como se le rebautizó, mi salud, pero no es un sistema universal de salud. Utilizar así los términos no es cónsono con la mejor transparencia en los sistemas, porque sería como utilizar el término libertad para luego decirle a las personas, no, la libertad para los esclavos significa qué tipo de esclavitud va usted a tener disponible. O sea que el término libertad, para todo el mundo entiende libertad, no tipos distintos de esclavitud. Aquí el término universal no se está utilizando para significar sistema universal de salud como el de Canadá, Francia, Italia, Noruega o Dinamarca. Esa nomenclatura, sistema universal, acceso universal, integración de servicio, todo eso está diseñado para evadir el compromiso principal es quién va a pagar y quién va a determinar los tratamientos y los medicamentos. Eso se lo reserva. Claro, aquí se han venido utilizando esos términos en una forma casi poética, ¿verdad? Y todos los días escuchamos decir, bueno, vamos a integrar el sistema, vamos a hablar de un cuidado integrado, de una cubierta básica. Y si tú ves las veces que se utiliza en un discurso la palabra integrado, resulta realmente inaceptable. Que suena bien. Suena bien. Fortuño la usó, la joró todo lo que pudo y terminó en nada. Por cierto, aquí había un sistema de salud integrado, que era el sistema Arbona, y estaba integrada toda la sociedad puertorriqueña. Y entonces vinieron, desintegraron el sistema de salud, destruyeron la educación médica, dejaron sin cuidado médico a 500,000 de personas, trajeron una tragedia al sistema de salud de Puerto Rico, y 20 años después, muchas de las personas que se encargaron de desintegrarlo nos dicen como la gran sorpresa, oiga doctor, ya tenemos la solución. No me diga cuál es, pues integrarlo. Y mire qué bien, ¿eh? Y entonces nos dicen también que este sistema va a estar basado en el paciente, y eso realmente resulta una expresión tan sorpresiva como que yo te dijera, y tan ilustrativa como que yo te dijera, José Arsenio, mi hijo es más joven que yo. Pero es tautológica, está en el significado de las palabras, es tautológica. Entonces decir, el sistema de salud está basado en el paciente. No me diga usted, oiga, pero gracias, qué maravilla. Y no me diga que también el sistema de educación está basado en educar a los niños. Oiga, por favor, o sea, vamos a hablar con seriedad. El pueblo de Puerto Rico necesita urgentemente un sistema universal de salud, como ya lo tuvo. Un sistema universal de salud donde todos los seres humanos tengan garantizado su derecho de un cuidado de la salud apropiado dentro de las limitaciones de nuestra sociedad, porque así lo dice el derecho a la salud. El más alto y alcanzable cuidado de la salud es lo que dice el pacto de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos. En el artículo, en el comentario 14, en el artículo 2, se dice claramente el más alto y alcanzable cuidado de salud. ¿Usted sabe cuál es la principal contención de la administración actual con respecto al establecimiento de un sistema de salud universal? Porque el secretario
ciertamente se le ha preguntado en varias ocasiones, pero no me queda muy claro cuál es la posición en contra, por qué en contra del sistema. Bueno, obviamente es la misma posición que los Estados Unidos. Acuérdate que Barack Obama no pudo vencer al sistema de grandes intereses que hay en el mundo de la salud de los Estados Unidos. Y si Barack Obama no pudo, pues yo creo que el Colegio Médico y Eduardo Ibarra se le va a hacer un tanto difícil también. Pero de eso se trata, las luchas se tratan de eso, de decir presente y seguir luchando por los ideales. Puerto Rico se merece un sistema de salud universal, donde el cuidado de la salud esté garantizado desde el momento de nacer hasta el momento de morir, como ocurre en 28 de los 29 países industrializados. O sea, que es un tema económico, los intereses a los que no les conviene el cambio están allí insistiendo para que el gobierno lo cambie. Por supuesto, son intereses archimillonarios. Cuando digo archimillonarios no estoy hablando de 10 o 12 millones de dólares, te estoy hablando de miles de millones de dólares, y obviamente son intereses poderosísimos que pueden hacer cualquier cambio en el gobierno que conceptúe necesario. Normalmente cuando una familia con un niño pequeño va al barbero a recortar al nene, todo el mundo opina sobre cómo debe ser el recorte. Y el barbero pregunta, ¿quién lo va a pagar? Yo lo voy a pagar. Usted me dice cómo es el recorte. ¿Quién va a pagar aquí? Va a pagar el Estado. Va a pagar los contribuyentes puertorriqueños y americanos. Pero va a pagar el Estado. Si el Estado va a pagar, tendría derecho a determinar qué servicio se da, de qué manera, por quiénes, y pagarle al que rinde esos servicios. Aquí se da la cosa increíble, Insólita. de que el dinero del pueblo puertorriqueño y el pueblo americano, mediante fondos federales, ese dinero se le da a unos terceros para que ellos determinen los criterios del servicio y de los medicamentos. Se enajena la autoridad de quien paga, que es el pueblo. Y no hay quien los haga decir cómo va a hacer eso. Están hablando de un experimento, de un plan piloto en un distrito para darle largas al asunto, para seguir emborujando al pueblo, y no enseñan las cartas. Don Carlos Rivera, que dirige ACES, ha dicho que no puede haber pagador único. En los grupos de trabajo previo al programa del Partido Popular, Roberto Prats, que es un cabildero de planes de salud aseguradora, dijo que eso, olvídense de eso de pagador único. Aquí hay unos clientes que son las aseguradoras, y para ellos es que van los chavos. Ellos determinarán el acceso, el cuidado y los medicamentos. Este no es un programa público de salud, este es un programa de financiamiento público de las ganancias de las aseguradoras. Imagínense ustedes este esquema que hay. El municipio de San Juan, por dar un ejemplo, tiene un hospital. Es el Hospital Municipal de San Juan. El municipio es el dueño del hospital. El municipio tiene unos empleados que trabajan en su hospital. A ver si entiendes esto, Julio. Vamos a ver. Yo soy dueño de mi hospital. Tengo mis empleados que trabajan en mi hospital. Compro mis medicamentos con mi dinero en mi hospital. Y atiendo a mis pacientes de San Juan que van a mi hospital. Pero el dinero que tengo para hacer todo eso se le entrego a un tercero, para que ese tercero me pague a mí. Es inconcebible. Y entonces ahora dicen, estamos un poco mal porque nos deben 18 o 28 millones de dólares de su propio dinero. De mi dinero. O sea, yo tengo mi hospital, mis empleados, mis medicamentos, mis utensilios, todo, y mis pacientes, y mis máquinas de anestesia, y mis salas de operaciones. Ahora, yo el dinero, en vez de pagarle directamente a mis empleados y a comprar mis materiales, yo mismo con dinero, se lo doy a un tercero y le digo, toma este dinero, y entonces tú me pagas como tú quieras, y entonces este tercero me debe a mí, hospital, de mi dinero, me debe 28 millones de dólares. Usa mi dinero que te estoy dando yo y págame, en este caso, cuando quieras, porque no me estás pagando cuando quieres, cuando debes. Y ese tercero
no tiene ningún interés en la salud de nadie. El billete. Si hicieran esos chavos vendiendo tubos plásticos, se dedicarían a vender tubos plásticos. Un tema estrictamente Ese económico. es el principio del lucro. El objeto no importa, es la ganancia. Esto es un crimen. Tubos o personas. Esto es un crimen hecho contra el pueblo de Puerto Rico. Tenemos que hacer una pausa y al regreso hablamos más sobre este tema y me gustaría que el doctor le explicara a la gente cómo es que aún por encima de la recomendación de un médico se pueden tomar decisiones contrarias a esa recomendación, como usted nos ha estado advirtiendo en otras ocasiones. El médico puede decir, usted tiene que tomarse la pastilla roja y la aseguradora dice, no, tómese la azul, que no es la que le recomendamos, pero más o menos hace algo parecido. Regresamos en breve.